Esa es la tercera lectura, la última. Oro que este sea el momento, manteniendo el gobierno absoluto hasta el último. Y después de la segunda lectura, vamos a tener el momento de organizar el mensaje. Y recibimos el mensaje del 2025. Y con el nuevo año, estamos orando, descubriendo los tópicos de oración para los individuos. Para el 2025 está haciendo las oraciones. Y todas aquellas juntas que vamos a tener, encuentros que vamos a tener, es dado por Dios. Y está siendo seleccionado, está seleccionando oraciones para su casa, para su lugar de trabajo. Y los campos, sus estudios, sus trabajos, sus negocios, todo. Y estamos haciendo también oraciones para la región, pero esos son los 5 básicos. No, estos 5 básicos son el aposento alto, el ministerio grupal, la casa de misiones, la iglesia especialista y la iglesia regional. Después del culto vamos a tomar un tiempo para organizar esto. Con estas 5 cosas vamos a organizar la palabra de Dios que le he dado a usted en el 2025. Adicionalmente, vamos a escribir mi evangelio. Esto es el tiempo para personalizar. Es muy importante el tiempo de retiro. Aunque es una persona dentro de mí, que sea momento de personalizar en mis campos. Y es diferente al hacer no a nada en absoluto y meditar después. Entonces, después de organizar y escribir todo y ponerlo en su casa y examinarse a sí mismo toda la semana, este mundo del nuevo año que Dios nos dio, cómo está examinando a sí mismo, cómo está aplicando para el mensaje del púlpito, el mensaje. Y con todas las cosas que Dios va a hacer esto, evangelio mundial. Le doy gracias a todos ustedes que empiecen a obtener estas respuestas. El comienzo de las respuestas eternas de primero, segunda y tercera UTC, escuela, Dios nos va a guiar. Dios está empezando estas vidas eternas, estas respuestas eternas con su trabajo. Es un tiempo en el cual estamos empezando, pero Dios está haciendo que nosotros vivamos.
Usted tiene que ser guiado con la mano de Dios. Amén. Y estamos empezando con los 3 atrios 24. En la lectura primera, Dios nos dio el mensaje de restaurar el templo de casa y crecerlo. Y estamos empezando con la oración de aquellos que quedan. Aquellos que quedan es la autoridad y la gracia. Solo evangelio, solo oración, solo evangelización mundial. Y Dios nos está dando que con esto Dios va a restaurar la economía de luz. Y la oración del peregrino. Pero está concentrándose solamente una vez al día, concentrándose y orar. Entonces tenemos que estar y dar nuestro centro de nuestro corazón. Ahora, con todo esto, Dios nos está diciendo, crece para restaurar la economía de luz. ¿Qué significa? Que Dios va a dar la verdadera restauración. Entonces tenemos que empezar la vida de recreación. No es dado por mí. Dios de creación nos va a guiar. Pero con estas 5 esenciales, Dios va a crecer la iglesia y va a revivirla. Mientras estamos en esto, no nos importa si hemos recibido respuesta o no, si vamos problemas o no. ¿Qué significa? Que seguimos guiándonos por estas direcciones, pero no tenemos el pacto absoluto. Aunque el gobierno de Dios el pacto de Dios sea esencial, pero si no vemos dificultades, entonces no tenemos preguntas. La Biblia es la evidencia de nuestros ancestros, la fe de aquellos víctimas. Porque si continuamos viviendo este mundo, va a ser diferente. Y si estamos afectados por cualquier cosa, no vamos a recibir la respuesta. Dios nos llamó como aquellos que van a traer personas. Porque Dios provee. ¿Y quién te salvó? Y es Dios quien está salvando a todas estas personas. Dios, que es la luz. Cristo, que se convierte en la luz. Y esa luz está en mí. Estamos creciendo esa torre de Dios. Esa luz de torre. Dios está dejando que empecemos con esto. Cuando el nuevo año del 2025, que ustedes trasciendan, que acepten, que lo abracen toda la situación de todas las personas. No es de que si usted no será posible para usted seguir este camino de peregrino.
porque al final va a haber un tiempo de visión. Solamente puede aceptar que todas las cosas están pasando. No es de que, oh, usted es parte de la situación, pero usted está trascendiendo dentro de esta situación. Cuando usted lee la Biblia, si no es por la gracia de Dios, entonces es difícil para las personas creer. Había un tiempo en la familia quien escuchó perdón, que leo toda la Biblia y quería creer en Dios, pero que seguía, pero se preguntaba cómo cómo ah, cómo dos personas que son parte de la familia pueden tener un hijo. Y si usted ve la Biblia, con las cosas de sus ojos, con los ojos de este mundo, no va a poder entender. ¿Por qué no va a poder entender? Pero usted que está creyendo en la palabra de salvación, en el trabajo que ya está terminado. ¿Cómo puedo todo esto que tengo un conocimiento muy grande? Hay aquellos que, ap- que aprenden mucho, pero es muy difícil entender lo de Dios. No trate de entender, no trate de entender o estudiar sobre Dios, sino creer en Dios, porque es gracia de Dios que nosotros podemos creer en Él. Amén. Si usted ve a la teología de Jesús en Génesis capítulo 1, es no lo mismo. Esto no puede ser entendido por ningún tipo de ley de este mundo. Y todo el mundo, las cosas que están pasando, tenemos que mantener el pacto y trascender. Si no, entonces no puede hacer la evangelización mundial. Tenemos que entrar en la oración de aquellos que quedan, aquellos que de recreación. El, eh, la persona que cree tiene que vivir con fe. Si no es por nuestro propio estándar, nuestra propia manera de pensar, pero es por la gracia de Dios. Jesús hizo 2 ministerios. Él dio a 2 tipos de personas, a los discípulos y a los que no. Viendo a las personas, de estar sin la persona, pero en el momento que viene todos empiezan a correr. Es por eso que Jesús trajo la evangelización mundial y trajo a los discípulos del ministerio. Aunque los discípulos sigan haciendo errores, Jesús vino enfrente de los discípulos y les dio las misiones y los amó. Los discípulos de Jesús le dieron lo que necesitaban. Claro, nuestros ojos tienen que estar enfrente de todo, pero nuestros ojos también los ojos nuestros van a también estar en los discípulos.
Dios nos dijo que vamos alrededor y evangelizar, pero también dijo, crees a tus discípulos. Los discípulos son discípulos. Están en el gobierno de Dios. No se están moviendo por cualquier otra persona, por cualquier situación. Le doy gracias a todos ustedes que cuando usted crezca al discípulo en las 237 naciones. Y Pablo, que sabía esto, tuvo una pregunta de fe. Yo, en todas las circunstancias, las dificultades, en el momento de fe, ese momento de fe. En Filipenses capítulo 1, capítulo 12, Paul, cuando estaba en un cancelado, empezó la oración de aquellos que quedan y no era fácil. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos primero. ¿Usted cree que esa es una respuesta para poder continuar en este pacto? Es el pacto en el cual usted entiende y las personas le dan lo bueno. Todos los finales de las guías y se termina. Si usted ve a muchos misioneros, al final van a estar solos. Pero como sea, en estos momentos de estar solos, ellos disfrutan estar con Dios. Y Pablo estaba encarcelado, pero todas las personas del pueblo estaban orando por él. Pablo dijo, no te preocupes, esto es parte del plan de Dios. Entonces, mientras estamos dando la realidad, no podemos hacer que nuestra alma juzgue. Porque Jesús, quien fue Dios, también sufrió. El sufrimiento que estoy yendo ahora, él también pasó por eso. Y es el tiempo de Cristo de estar fuerte durante esta semana. Si usted ve en Filipenses 2:11, ve que Pablo es realmente tiene éxito. Y él era una persona que tenía un éxito maravilloso y era una persona grande. La verdadera respuesta y hablar de lo que yo estoy. Pablo dijo que se trajo todo. Pero todas las cosas que poseía, todas las cosas que tenía, no era porque no tenía a Dios. Más fue a atraer fue a seguir las personas. Pero Jesús sabía el corazón de Pablo. Y Dios vino antes y mató a todos los que creían en Jesucristo. Es por eso que Pablo dijo, no he terminado nada. Pero ¿cómo voy a ir al lugar el pacto que Dios me ha dado? Y Pablo realmente diseñó que ustedes tienen que estar opresos por Dios.
Dentro de todas las personas, todos aquellos que tienen el diseño, yo tengo el pacto. Y también Pablo dijo que crezcan, que brillen, porque aunque yo estoy en la prisión, crezcan en el Señor. Di gracias al Señor. Y yo puedo hacer todas las cosas en Él que me da fuerza. Ese es el pensamiento que Pablo dijo en la prisión. Es por eso que estamos continuando a confesar la fe y la palabra. Aunque usted tenga un tipo de preguntas de no creyente, no le haga caso. Porque la palabra que escucha ahora tal vez será difícil después para usted llevarla. Los nuevos creyentes están escuchando, nuestra generación futura está escuchando, y en el corazón puedo decir que esto y el otro. Jesús está escuchando a la generación futura. Como sea, si usted viene y confiesa a Dios, de Dios, todo va a terminar. Pero si usted dice las cosas de no creyente tan siquiera un poco, entonces va a creer en las cosas del mundo. Cuando usted vaya a casa, trata de tener esta confesión. Confese que esa es una confesión de Pablo. Y ese es el principal. Tenemos que crecer la guía de señal en todos los lugares que vayamos. ¿Pero cómo? Y usted tiene que saber qué es lo que está pasando en este momento y empezar a orar. Y todas las torres de la luz, de la economía y también la guía va a empezar en este momento. Pero antes de esto era el diseño del templo, tipo de economía de la luz. Entonces, no se ha llevado por las cosas que ve con sus ojos. Porque lo que estamos orando es el trabajo del reino celestial. Y en el tiempo de oración, Dios está completando el trabajo de Dios, el reino de Dios. Que experimente el tiempo de oración y qué es lo que pasa. Que todos los remanentes experimenten esto. Usted tiene que cambiar su prioridad después de orar. Vaya a sus escuelas, estudien, pero también vaya a los lugares. Que todos ustedes se conviertan en la evidencia, todos los padres, todos aquellos que están corriendo sus negocios, que empiecen a orar. Porque si no sabe esto, no va a poder tener una verdadera renovación. Porque las personas no han visto eso, así que van por lo que las personas dicen, por lo que ellos piensan. Entonces solamente sepa que cuando esto se mueve espiritualmente, se mueve primero espiritualmente.
No es que una persona decide a terminar su vida mientras, ve, juega o ve una película, porque el, porque el poder de la oscuridad está listo. El poder de la oscuridad ya vio a esa persona. No estoy diciendo mucho de una vida de alguien, pero más antes de terminar su vida estaban espiritualmente muertos. No podemos hacer ningún tipo de método para salvarlos, pero si nosotros oramos, lo espiritual va a trabajar primero. Lo que nosotros queremos hacer de estos 5 esenciales es para crecerlo espiritualmente, porque sabemos esto y hemos vivido esta vida. Y todos los remanentes, que son 7 años, 8 años, tienen que crecer. Y fue a los padres, a los maestros, los estudios, no es fácil para ellos. Entonces tiene que crecer la fuerza espiritual de la luz. Antes de nada, tiene que revivirse a sí mismo. Y eso es muy importante. No es de que usted está tratando de hacer un tipo de algo bueno por la persona, porque las cosas visibles solo son momentarias. Pero ¿qué es lo que dijo? El espíritu. Y usted está teniendo esta oración espiritual, los encuentros en la preausteridad en la familia. Toda nuestra familia realmente mantengan esa economía de vida. Una persona, solo una persona en oración. El reino de Dios va a estar establecido y usted va a dar el gobierno de Dios. Si no, Satanás va a atacar este lugar. Satanás va a tratar de ocuparlo a usted y también a Adán. Eh, En, en Kenia, donde estaban enojándose en sí, personas murieron. Entonces, primero tiene que crecer la luz. Tiene que experimentar esto. Cuando realmente ora, Dios trabaja. No es de que usted está creciendo sus propios hijos, pero Dios tiene que trabajar. En mi trabajo, Dios tiene que trabajar. Dios tiene que darme fuerza espiritual. Sí, sí. Entonces, lo que usted está ganando es ocupado para la economía de luz. Trascienden los remanentes, tienen que estudiar bien. Que vayan a mi campo, a mi escuela, mis talentos para la evangelización mundial. Que descubra su talento un avanzado. Porque mis estudios, la gracia que Dios me está dando a mí, no puede continuar de preocuparse porque Dios, de que pregúntele a Dios qué es lo que Dios cree que yo estudie. Ay, entonces solamente empiezo a orar que Dios me dé y me plante esto en mí.
También nuestros padres están teniendo esto por los grados, están tratando de ir a una universidad buena, pero que primero descubran los talentos para nosotros. Dios completa su plan absoluto. No es mi propio plan, no es por mi diseño, por mí. Pero la evangelización de Dios tiene que ser, tiene que crecer en mí. Nadie puede bloquear el plan de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en toda la posterioridad? La necesidad, las cosas completas. Entonces no se ha llevado. Y aquellos que reciben salvación, su pasado es el reino de Dios. Sabiendo esto, toda su confesión cambia. Cuando oramos, el reino de Dios camina. Y hay cosas que tenemos que poseer en avance. Tenemos que poseer qué es lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios ha explicado por 40 días del reino de Dios. Es por eso que en la oración del Señor dice, haz que tu reino venga. Y en la Biblia dice, haz que el reino de Dios venga primero. No venga y busque otras cosas, pero primero busque el reino de Dios y su gracia. Pero cuando usted va, es simple, pero también ve las cosas espirituales. Estamos disfrutar esto en avance dentro de la oración. Tenemos que realmente disfrutar el reino de Dios. Y Dios nos va a dar la respuesta en avance. Aunque es invisible a nuestros ojos, sin saber, Dios está llevando las cosas con espiritualmente. Tenemos que recibir con las 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales de guía. Estamos disfrutando esto en avance. Durante el tiempo, el trabajo de Dios va a ser establecido y va a ser llevado por la luz. El trabajo de Dios va a estar establecido. Y hay cosas que no puede por Satanás. Porque en el campo sigue el trabajo de Satanás continuamente. Que usted tenga la evidencia, que tenga esa evidencia de cómo Pablo en su felicidad de su vida para poder evangelizar. Hechos 1 al 10, Pablo conoció a Dios. La vida sin vivir con Cristo solamente está viviendo como no creyente. Pablo, que estaba viviendo esa vida religiosa, una vez solamente conoció al Cristo. Y todas las cosas que no es posible, pero usted poseer, toda la constancia, todo termina en Cristo. Y él vino en conclusión con las respuestas de Cristo. Y todos los creyentes en ese lugar, haz que el Dios Trino venga a ti. Pero no solamente eso, sino que concluyan con Cristo.
Todo lo que tiene que hacer es en ese momento, es lo que significa que estar en Cristo. Dios tiene que ser mi Cristo, tiene que ser mi evangelio. Y dentro de los problemas, aquellas cosas que no están tomando lugar, mantenga a Cristo. Y Pablo, que vino en conclusión de Cristo, Dios le dio la misión. Hechos, Pablo, esa persona para llevar mi evangelio, para llevar mi trabajo dentro de la palabra. No es dado por el mundo, pero está dado por Elías. Entonces, él llevó el pacto de Cristo como su misión. Entonces, él estaba viviendo la vida centrada en la iglesia. Para todos aquellos, a ustedes, la iglesia es muy importante. ¿Quién estamos conociendo? ¿Qué tipo de iglesia es? Es muy importante. Y en ese momento Pablo dejó que ella se metiera a la casa, Priscila y también. Había personas que estaban dentro del marco y estaban experimentando. ¿Por qué? Porque es Pablo entera. Es la vida eterna de Pablo en la luz que cambió. Y Dios está guiando a Pablo en la vida. Y la guía del monte de Calvario, el monte de Olivos, mientras mantuvo la misión. Y la guía en el cual experimenta el monte de Marco. Y la Antioquía, la iglesia de Antioquía, las misiones. Y Dios dio la guía dentro del Cristo y la guía dentro de las señales la guía de señal. Y Dios está guiando a todos nosotros con esta guía de vida. En este momento que vamos a Dios, el Dios nos está guiando. Dios está guiando a Pablo en las misiones de Asia. Ser guiado con el Espíritu Santo, Dios deja que Pablo conozca personas y lugares. Pero también, mientras estaba siendo guiado con el Espíritu Santo, Dios vino y pudo conocer a la persona. La torre está creciendo. Hechos 14 al 20. Pablo estaba dando el evangelio y pensaron que había muerto, pero estaba fuera de la ciudad. Y fue revivido y fue a Elías.
¿Qué es lo que significa? Él conoció a su discípulo antes. Entonces, esta es una Biblia muy importante. Él está creciendo. Toda la guía, toda la guía de los remanentes. Mientras se hace la evangelización del mundo, estas dificultades van a venir. Y con esto, Pablo fue a un campo diferente. Él trató de venir a traer a sus nietas, pero Pablo dijo no. Pero había algo en Pablo. Él quería crecer los discípulos absolutos, pero no tiene otras personas que caían en esto. Y después de eso, las cosas se vuelven difíciles. En Hechos 16, 14, cuando las puertas están cerradas, ¿qué es lo que Dios dijo? Se ha guiado con el Espíritu Santo. Vio una visión y fue a Macedonia con Liria. Y vio que las personas estaban poseídas por demonios y era la luz y era el plan de Dios. Y porque estoy dando el evangelio, estaba dando el evangelio, fue a la prisión, pero también trabajó en la prisión. Entonces, donde vaya, hay un plan de Dios. Hechos 1:9, Pablo entró a sinagoga y Pablo explicó por qué solo Jesucristo. Explicó lo correcto de Jesucristo. Ahora creció la Torre de la Luz y es el paso de Roma. Y creció la torre. Y ahora, en el verso 18, entonces, crecer la luz a los lugares es muy importante. Eso es lo que se hace, eso es lo que se convierte en la guía de señal. Y ahora, de Hechos capítulo 18, la luz de vida. Entonces, al final, ¿cuál es la destinación? El trono. Tiene que ver a Roma. Y antes de que fue a las tribus, tiene que pararse firme. Y cuando estaba viendo las crisis, no tengas miedo, tienes que ponerte enfrente de César. Más en Roma capítulo 19, el trabajo estaba siendo movido. En el verso 21-25, lo que está haciendo está escondido, Dios está dando en Romas capítulo 18. Entonces, si usted ve la guía, esa es la oración de la recreación. Donde él va, había muchas dificultades, pero había había la vida absoluta. Si lo ve
claro. Si lo ve claro, puede ver esto. Y ahora, en este lugar, que es está la torre, la restauración de los templos de luz. Y ese lugar, Dios restaura a, a los oficiales. Esa es la conclusión. En todos los caminos, Pablo trajo todo. Y Dios va a traer las respuestas a todas esas personas. Y los israelíes les dijo, tienen que imprimir con lo que Dios les dio. Y 1 Sam 1:7, vayan al lugar y vayan al lugar y pregunten por mi nombre. Y en primer perdón, en primer Deuteronomios, David estaba preparándose. Y dentro de todo esto, Dios habló algo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué gobierno estoy manteniendo? ¿Y qué oración estoy manteniendo? Porque Dios va a traer las cosas grandiosas para aquellos que mantienen el verdadero gobierno. La iglesia tiene 3 atrios. La iglesia que abre los 3 días de la semana. La iglesia que hace la meditación sagrada. Entonces Dios nos ha llamado a este lugar de culto. Entonces, si realmente mantiene en lo que Dios diseña, Dios te va a traer esto a usted. Es la verdaderos discípulos que van a dar el evangelio. Y esas personas dieron decepción, no era porque no porque eran pecadores, sino porque no había personas que seguían la palabra. Si estamos realmente la iglesia que va a llevar el movimiento de remanentes, hay discípulos que van a dar el evangelio y el evangelio que vamos a disfrutar. Oro que todos mantengan el gobierno de Mateo 24:14. Este evangelio, el reino. Las 200 naciones, 5,000 tribus, la evangelización mundial. Nuestra iglesia está manteniendo el gobierno, continúa el trabajo, Dios continúa trabajando. Y oro que nuestra iglesia pueda crecer la luz, el templo de la luz, la economía de luz y las señales de guía de luz. Y mientras medita durante este momento, trate de escribir esto. No se preocupe por lo que usted va a tener este día, porque no hay una respuesta correcta o incorrecta.
Dios va a arreglar y Dios va a hacer las clarificaciones que necesita. Y la respuesta, la vida, a la respuesta eterna empieza. Le doy gracias a todos ustedes que se convierten en esa figura. Dios, te doy gracias. Que tú des fuerza dentro de toda la iglesia de la congregación de la iglesia. Que todos ustedes crezcan junto con la economía de vida, la economía del siguiente. Que todos ustedes tengan la fuerza para poder hacer esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.